Santo, gloria a Dios. Bendecidos sean todos en el nombre del Señor. Este es su compañero Valentín Reyes y mi compañera Rodi López Vázquez. Amén. Y son las 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder llegar a través de esta plataforma al corazón y al hogar de cada uno de ustedes. Y como siempre pedimos, amén, que compartan esta plataforma con un compañero de empleo, con un familiar, un compañero, una amistad. Amén, que esta palabra del Señor llegue al corazón de aquellos que la necesitan. Y damos gracias a Dios y esperamos, también confiamos que hayan tenido un placentero fin de semana y sobre todo el día de ayer domingo en la presencia del Señor, adorando y alabando su nombre. Así que estamos en victoria, estamos agradecidos y esta noche estaremos con un nuevo tema y estaremos hablando de Moisés. Amén. Así que vaya preparando, ¿verdad? Esa Biblia que tiene a su lado, y cualquier pregunta, cualquier duda que tenga de nuestro tema o alguna opinión, déjelo saber, envíenos su mensaje. Amén. Porque eso nos llama a nosotros a estudiar más la palabra del Señor. Así que estamos agradecidos por el pastor Molina, la congregación misionera Nuevo Pacto, su compañera Sandra Santana y los hermanos de la congregación. Amén, que allá nos reciben y nos congregamos y adoramos y alabamos al Señor mutuamente. Queremos saludar también al ministerio en Puerto Rico, mi compañero en el ministerio y pastor, presidente del ministerio Concilio La Pesca Milagrosa, Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler. Amén, Dios los bendiga allí en Camuy, Puerto Rico, para adelante y para el cielo, y nuestra familia en México. Amén, amén. Allí en Las Trozas, el ministerio, mi suegra Flor de María y mi cuñada Kenny López Vázquez, que llevan y predican la palabra del Señor en la obra allá en Medio Monte, en Monroy. Amén, a Ivette y a Eduardo. Amén, ese es el ministerio. Trono de gracia. Trono de gracia, amén. Que sigan hacia adelante bendecidos y el Señor les dé crecimiento a ese ministerio. Y también mi cuñado, el hermano de mi esposa, Jorge y Liz. Amén. Jorge Hernández, Dios los bendiga, para adelante y para el cielo la familia de cada uno. Amén. Y seguimos hacia adelante, no podemos mencionarlos todos, pero los hermanos como la hermana Marjorie, la hermana Elizabeth, hermano Juan Hernández, amén. Así que, mire, Ana Vega, cuántos hermanos, el pastor y evangelista también, Edgardo Vélez, ¿verdad? Y su compañera allá en las Carolinas. Dios los bendiga, Dios les guarde, y vamos a entrar en el tema que vamos a estar hablando del libro de Números, capítulo 12, ¿verdad? Donde encontramos esa historia de que María y Aarón murmuran de su hermano Moisés. Vamos a traer unas enseñanzas, consejos y aplicaciones de la palabra del Señor, pero en el momento entrego la parte para que comience el tema a mi compañera Rodi López Vázquez. Amén, ¿verdad? Siempre agradecidos del Señor, pues, porque a través de este medio sé que podemos llegar a algunas vidas, y siempre agradecida de todos aquellos que nos apoyan, que a lo largo de la semana se comunican, ¿verdad? Y nos dejan ya sea un mensajito, nos piden oraciones, y desde luego que estamos para servirles. Amén. Como bien decía mi esposo, ¿verdad? Hoy nuestro tema está basado en el libro de Números 12, ¿verdad? Sobre la situación que vivió Moisés con sus hermanos, porque eran hermanos carnales, ¿verdad? María y Aarón, que nos narra la Biblia, pero específicamente sobre la murmuración. Y sabe que pues buscando, ¿verdad? Uno siempre busca bien la definición de las palabras, y encontramos que la palabra murmuración dice que se define como una conversación en perjuicio de una persona ausente
Y claro que esta conversación pues tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Nos dice que como sinónimos la palabra murmuración puede ser, ¿verdad? Esa conversación como un rumor, como una habladuría, como un chisme, ¿verdad? Como un mero comadreo, como se dice en algunos lados, o díceres, ¿verdad? Encontramos que esta cuestión de murmurar, ¿verdad? Trae un sentido negativo, ¿sabe? Porque la mala intención que todo esto trae, pues es dañar a una persona, ¿verdad? Hacerle daño. Hay una intención en todo esto. No solamente es el mero hecho de hacer un comentario a la ligera, sino que sabemos que todo trae un trasfondo, ¿verdad? Todo trae una razón, todo trae un porqué, ¿verdad? Cuando una persona murmura de otra, vemos que pues ya hay como cierta malicia, y vemos esto en el libro de Números 12. Voy a leer los 2 primeros versículos del 12. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y le dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Verdad? Vemos en esta historia, yo sé que no es tan larga, pero pues nos tomaría siempre un poco de tiempo el poder leer toda la porción bíblica, pero encontramos, ¿verdad?, esta situación que se dio en la vida de Moisés. Dice la palabra que pareciera ser, ¿verdad?, que la razón por la que se vino la inconformidad o que se vino el disgusto pareciera ser que se debía porque Moisés había tomado a una mujer cusita, dice, se cree que era de Etiopía, ¿verdad? Y pues se cree, ¿verdad?, según la porción bíblica, que era como que le inconformó a María, la hermana de Aarón. Pero cuando leemos bien la porción bíblica, pues podemos entender que eso fue, como decimos allá en México, como la gotita que derramó el vaso, ¿verdad? Pero en realidad no era la verdadera razón, ¿verdad? Vemos que hay otras cosas que se involucran en esta historia en cuanto a la murmuración, ¿verdad? María hace una expresión: ¿a poco solo por Moisés ha hablado Jehová? Le dice, pues no, también por nosotros ha hablado, pues yo soy profetisa. Y Aarón, ¿verdad?, era sacerdote. Y los dos eran líderes dentro de esa, si bien es cierto, no iglesia porque no estaban constituidos como tal, pero era una congregación, ¿verdad? Todo un pueblo, toda una nación que se estaba formando. Y encontramos, ¿verdad?, que tal pareciera que esta murmuración que se dio en contra de la esposa, tal pareciera que en sí la verdadera inconformidad que había más bien era como un asunto de liderazgo. Y sabe que en la vida de Moisés podemos ver que no era la única ocasión que esto se presentaba. La palabra del Señor también nos dice, ¿verdad?, que en cierta ocasión se levantó contra él un hombre llamado Coré, por la misma situación que se está viviendo en el capítulo 12, ¿verdad?, por el liderazgo de Moisés. Porque desafortunadamente siempre hay personas que van a cuestionar, ¿sabe?, el liderazgo, la manera como usted lleve a cabo las cosas. Siempre va a haber ese tipo de personas, desafortunadamente, dentro de las congregaciones. Y van a hacer como este murmureo, ¿verdad? Como eso cuando llegan con alguien y le dicen: mira, te quiero decir algo del líder o del pastor, pero no se lo vayas a decir a nadie, solamente que quede entre nos y en fin, ¿verdad? Llegan así como de una manera muy sutil, pero en realidad no es esa la intención, ¿verdad? A veces ya hay detrás de todo eso una mayor inconformidad, y lo podemos ver en este caso, en la situación de Moisés, que habían otras cosas, como el liderazgo que estaba ahí, como ellos un poco incómodos con eso.
siempre se cuestionaba eso. ¿A poco Dios solamente puede hablar por Moisés? ¿A poco Dios solamente va a hablar a través de la vida de Moisés? Y vemos, ¿verdad?, que es muy dañino este comportamiento. Claro que sí, porque podemos ver cómo trae esa mala intención de destruir la vida de alguien, de señalarle muchas veces por cosas que ni siquiera se tienen base a veces, o a veces se murmuran cosas sin sentido. A veces solamente son porque alguien se figuró algo, ¿verdad? Y vemos cómo, pero sí hacen daño, ¿sabe? A veces los comentarios desafortunadamente han destruido congregaciones. Los comentarios a veces destruyen familias porque alguien dijo, no, es que yo lo vi, aunque no lo haya visto, ¿verdad? Se ponen como testigos falsos. Y es grave esto de murmurar, y lo podemos ver en la historia más adelante, que el murmurar en contra de una persona, no creamos, ¿verdad?, que no va a tener consecuencias. Claro que las va a tener. La palabra del Señor dice que de cada palabra, dice, que salga de nuestra boca, somos responsables de lo que nosotros hablamos. Y desde luego es que siempre va a haber una consecuencia, ¿verdad? Si en el momento creemos que no, pero siempre la hay, ¿sabe? Y eso lo vemos en esta historia, que más adelante vamos a hablar también de eso, ¿verdad? De la consecuencia que tuvo María por hablar, pues no creo yo que alocadamente, ¿verdad? Porque era algo que ya ellos, como decimos por ahí, ya se traía en el corazón. Y a veces solamente se espera como la oportunidad para poder empezar un mal comentario y destruir la vida de alguien. Amén, amén. Gracias por las palabras. Vamos a continuar, ¿verdad?, dando un reconocimiento. Hay ministerios que nos están respaldando, nos apoyan, y, ¿verdad?, tratamos de darle el anuncio, tratamos, o mejor dicho, el reconocerlos a cada uno, pero nuestra plataforma, pues, debido a la salud, pues no podemos estar todo ese tiempo que antes teníamos de 1 hora, pero tratamos de traer la mejor enseñanza y reconocer a todos los ministerios que nos respaldan. Amén. Así que a través de la semana les dejaremos también nuestros saludos. Amén. Y estamos agradecidos de su apoyo y respaldo por cada uno. Este tema de Moisés ha sido enseñado, analizado, escudriñado, predicado a través de los años, en diversidades de formas. Amén. Conferencias que se ha estado presente, se ha traído este tema de Moisés, se ha traído esta porción bíblica como enseñanza para escudriñar, para dialogar, ¿verdad? Sobre todo en las conferencias de matrimonios, ¿verdad? Porque el aspecto o lo que señala la historia, aparte de que María levantó el comentario contra su liderazgo, señala el matrimonio, la relación que estaba llevando Moisés con esta mujer cusita. Y aunque hay diversidades de opiniones, ¿verdad?, tenemos que reconocer que no está hablando de la misma persona que él conoció allí en Madián, ¿verdad? La hija de Jetro, la que conocemos en la palabra del Señor como Séfora, ¿verdad? Cuando hacemos un recuento, ¿verdad?, y miramos el carácter de Séfora, la palabra del Señor nos señala varias situaciones donde hubo fricción, donde comenzó a haber problemas en la relación de Moisés, y no podemos, ¿verdad?, dudar de que los hubieron, porque toda relación tiene problemas, toda relación tiene sus asuntos, son dos personas diferentes, dos caracteres diferentes, ¿verdad?, ideas diferentes, y se tienen que unir y ser una sola carne, y ese trabajo le corresponde a la pareja, ¿verdad?, basado en la palabra de Dios y el apoyo de Dios y el respaldo de Dios. Y Dios es un caballero que, como Él estableció el matrimonio, es su palabra la que es el fundamento de ese matrimonio, es Dios. Amén. Pero cuando Moisés, en el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo, que tuvo este encuentro con Dios en la salsa que no se consumía,
pues también recibió un llamado de parte de Dios. Recibió un llamado para que fuera su líder, el líder del pueblo, representando a Israel y fuera a Egipto, regresar a Egipto y libertar al pueblo bajo el poder de Dios, ¿verdad? Cuando Moisés tuvo ese encuentro, Moisés no fue el mismo ya nunca más. Cuando Moisés regresó de esa montaña, él no volvió a ser el mismo. Tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Y vemos en los versos 18 y 20, ¿verdad? Que Moisés, cuando regresa, ¿verdad? En el capítulo 4, ¿verdad? Que comienza a dar a conocer a su esposa, a Séfora, ¿verdad? El propósito de Dios. Ahora comienzan ciertas situaciones a verse. Y Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y decidió llevarlos a ellos allá con él hacia Egipto. Amén. Ahora, en el trayecto hubo un problema de la circuncisión y ahí vemos que hubo ya como algo más serio. Séfora no estaba de acuerdo con este pacto, ¿ve? Porque es que Dios había exigido a los hijos y a la descendencia de Abraham que a través de la promesa que él le dio a Abraham, ¿verdad? En los capítulos anteriores podemos leerlo, lo estuvimos comentando aquí en la plataforma, ese pacto que Dios hizo con Abraham, uno de los pactos que hizo con él fue el de la circuncisión, ¿verdad? Séfora no estaba de acuerdo con él. No quería que su hijo fuera circuncidado. Mas, sin embargo, una de las plagas que iban a suceder en Egipto, que era la última, era cuando llevaría a cabo la muerte de todo primogénito de Egipto. Tenemos ahora, ¿verdad?, varias leyes de Dios, ¿verdad?, el pacto de Dios y Moisés como líder, y ahora esta circuncisión es necesaria porque la promesa no era solamente para los hijos de Israel, sino también para los extranjeros que se unieran al pueblo. Los de Madián, aunque eran también hijos de Abraham, ¿verdad? Por la palabra que miramos de Dios cuando miramos de dónde viene la genealogía y la descendencia de Jetro, eran también hermanos, ¿verdad? Pero no tenían esa promesa. No tenían la promesa que tenía Israel. Dios quería que sus hijos fueran circuncidados. Ahora el carácter cambia. De hecho, cuando miramos más adelante en la historia, luego de salir de Egipto, que sale Israel al desierto, Jetro, su hija, ya ha regresado porque Moisés la mandó de regreso, ¿verdad?, a su padre, luego de este conflicto. Hubo una separación matrimonial. Luego Jetro toma a su hija y ahora que Moisés está en el desierto, se la lleva con sus hijos y se la entrega nuevamente a Moisés, porque ese es el lugar del matrimonio, ¿verdad? Entonces, por más que hayan diferencias en el matrimonio, Dios nos ha llamado a mantener el matrimonio, ¿verdad? Aunque uno tenga la culpa de algún problema, el arrepentimiento, la reconciliación es lo que Dios nos llama. ¿Ve? El problema es cuando una persona se aferra y determina, bueno, yo no quiero pasar más ningún problema contigo y se acabó la relación, pues la otra persona queda, ¿verdad?, humillada y queda como víctima delante de Dios, porque Dios ama a los pacificadores. Es una promesa, una bienaventuranza. Y en el caso de Moisés, ahora vemos que está en esta ciudad, en el desierto, y llevando a cabo su ley, llevando a cabo ese llamado de guiar al pueblo a través del desierto. Ahora se encuentra, ¿verdad?, con esta situación con la familia, ¿verdad? Oiga, la verdad que la familia siempre, pues, es un factor muy importante en nuestro diario vivir, pero también es un problema grande en nuestra vida porque nos amamos tanto y nos queremos mantener en esa unidad, que es lo más que duele cuando llegan estos problemas que tú dices, bueno, si fuera mi enemigo lo soportara, pero cuando es de la familia, qué dolor, cuánto duele. Y Moisés era un hombre que la palabra de él dice en el capítulo 12 de este libro de Números, que él era un hombre manso. Oiga, era un hombre como Jesús, porque Jesús en el profeta Isaías lo presenta, ¿verdad?, como un cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y Moisés era un hombre que no
no abría la boca cuando era acusado por él. Él no se defendía. Él presentaba su causa a Dios. Entonces también lo llama en el verso 7, le dice a Aarón y a María que Moisés, ¿verdad? Él habla con él cara a cara porque él es un hombre fiel. Son atributos que Dios está hablando a través, ¿verdad? Defendiendo a su siervo. Y las consecuencias fueron graves, ¿verdad? Y yo con este comentario, trayendo una base, un fundamento, ¿verdad? De que la mayoría de los líderes y concilios, como que hacen a todos los hombres de Dios cuando tienen un problema como este, o cuando hay una cuestión, era casado o no, todos los enviudan. Todos hacen viudo a los discípulos. Todos, es como que nadie está de acuerdo de que ningún discípulo era casado, ¿verdad? Entonces, al hombre que quiere vivir una vida reconstruida, reparada por Dios, que Dios reconstruye su vida, ¿verdad? Y le da el privilegio de volver a tener una familia, es como que lo comienzan a tratar de segunda mano. Ya no le quieren dar el mismo privilegio, cuando todos hemos sido lavados por la misma sangre, ¿verdad? Y sabemos que esto sucedió en el tiempo de la ley y podemos abarcar un poco más, pero por el momento entrego la mesa nuevamente a mi compañera. Vemos, ¿verdad?, que la Biblia nos da esta referencia. Dice que no ha habido hombre tan manso como Moisés. Era parte de su atributo, de su carácter de Moisés, ¿verdad? Y la palabra nos señala, ¿verdad?, la percepción que Dios tenía de él, de su carácter. Pero con todo y eso, podemos ver que siempre va a haber gente, ¿verdad?, que le gusta hablar. Nosotros no podemos tener el control de lo que la gente quiera decir sobre nuestras acciones, sea que lo hayamos hecho en el pasado, en el presente. La realidad es que no tenemos el control, ¿verdad?, de lo que la gente pueda decir. Pero sabe que hay algo muy maravilloso en esta historia, el ver cómo Dios defiende a Moisés, cómo Dios resalta, ¿verdad?, esas características en la vida de Moisés. Y vemos cómo el Señor, ¿verdad?, le dice a Moisés que se cree que pues María, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos da la narrativa, la porción bíblica, se cree que fue María la que empezó este asunto, ¿verdad?, de hablar en contra de su hermano, de cuestionar su liderazgo, de cuestionar el asunto de la esposa. Y vemos que como consecuencia, dice, ¿verdad?, que vino el que ella quedara leprosa por algún tiempo. Pero fíjese que encontramos en la palabra de Dios cómo es que Moisés, a pesar de que estaban hablando de su persona y lo que se estaba diciendo, vemos cómo él también aboga por su hermana. Pero la respuesta de Dios es que hay una consecuencia, ¿verdad? Decía al principio que no es el hablar por hablar. Sabe que a veces creemos que las palabras se las lleva el viento, aparentemente, ¿verdad? Como que el comentario que nosotros dijimos, ay, qué ofensivo puede ser lo que yo dije. Pero la realidad es que no, de acuerdo a la luz de la palabra, hay consecuencias, y María tuvo sus consecuencias de estos. Aunque Moisés abogó por ella, ¿verdad?, que Jehová no la castigara, pero sin embargo Dios le decía, ¿verdad?, si el hijo se rebela contra el padre, hay un castigo para el hijo. Así es lo mismo en el caso de María, ¿verdad? Tenía que haber una consecuencia. María dice que estuvo por unos días leprosa, y por lo tanto, pues ya sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice que cuando alguien tenía lepra era excluido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la lepra para ese entonces se consideraba que era contagiosa, y para que no fuera a contaminar, ¿verdad? Sabemos que la lepra es un simbolismo del pecado, ¿sabe? Y que así como el pecado cuando empieza, ¿verdad?, a manifestarse en uno, y uno en esa condición de rebeldía y de inconformidad y de, pues, como la Biblia dice, ¿verdad?, ahí murmurando y haciendo chisme y haciendo comentarios, son
estados de ánimo que empiezan a contaminar, ¿sabe? Porque eso que usted a veces habla pasa a una segunda persona y ahí se va regando, ¿verdad? Como ese juego que a veces hicimos mucho tiempo, el teléfono descompuesto. Una cosa se dijo y de persona en persona la cosa se hace grande. Y por eso es que es grave, ¿verdad? Cuando nos atrevemos a hablar en contra de alguien, sobre todo si no se tiene fundamento y si no se tiene el temor de Dios, ¿sabe? Porque eso fue algo que Jehová expresó, que no hubo temor para hablar, no hubo un tantito de respeto hacia Dios para hablar de la persona. Y lo maravilloso que podemos ver en esto es que Dios siempre va a dar testimonio de la persona que está en lo correcto, ¿sabe? Y esto lo podemos ver en la vida de Moisés, a pesar de que se le cuestionaba la esposa, la cusita, que no era Séfora, ¿verdad? Porque vemos que se dice que era de Etiopía y vemos que Séfora pues era de Madián, no estamos hablando del mismo lugar, por lo tanto no podemos creer que nos estemos refiriendo a la misma persona, a la misma mujer, pero vemos cómo el Señor siempre va a respaldar a sus siervos. Aún de todos esos comentarios, siempre vemos cómo el Señor sale en defensa y a favor, ¿verdad? De aquellos que nos sometemos a Él. Amén. Vemos en la historia, ¿verdad? Que Dios es el que está hablando por Moisés. Una de la forma principal en la que Dios se revelaba al hombre, se daba a conocer y a comunicarse con él, era a través de epifanías en aquel tiempo. Ahora, en el desierto, con el pueblo de Dios, Dios tenía una relación personal con Moisés. Moisés era el mensajero. Dios le daba a conocer a Moisés la voluntad de él y Moisés se la daba a conocer al pueblo. Era el mediador entre Dios y el pueblo. Amén. Lo podemos ver en el Éxodo 20, cuando él recibe la tabla de los 10 mandamientos, y de ahí en adelante vemos cómo Dios da a construir las instrucciones del tabernáculo y el sacerdocio a los levitas y Moisés como sumo sacerdote. Lo que quiero traer es el punto de que en el Antiguo Testamento no vemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo manifestarse dentro del pueblo, ¿verdad? Porque ahora en el Nuevo Testamento tenemos la gracia, la humanidad del Espíritu Santo con Cristo, que se hizo hombre, que sufrió en la cruz, que murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ahora todo ese Jesucristo inclusivo vive dentro de nosotros. Ahora tenemos el discernimiento, el conocimiento, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu que nos capacita, ¿verdad? Y tenemos una relación más íntima con Dios. En el Antiguo Testamento no era de esa manera, pero aún así, Dios, su precepto, su carácter, sus virtudes, siempre las dio a conocer. Y algo que nosotros no podemos olvidar es de que aunque Dios no nos habla de esa manera como en el Antiguo Testamento, Dios sigue siendo el mismo. Es decir, Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo, Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, intenciones o emociones, porque la palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestra alma, ¿verdad? Y llega a las coyunturas, al tuétano, ¿verdad? Para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Y algo del carácter de Dios es que en nuestros días, cuando se suceden cosas como estas y vemos personas que son tratadas de una manera indiferente o inferior dentro del pueblo de Dios por el pasado de la persona o por alguna dificultad que ha tenido en su vida, creemos de que eso es correcto. Mas, sin embargo, hay ministerios, lamentablemente en la vida ha sucedido así a través de todas las épocas. Han habido matrimonios que están ministrando y se ven muy bien, pero en el hogar están divididos. Uno duerme en un cuarto, uno duerme en otro, y a Dios no le agrada eso, porque el matrimonio tiene que tener una consumación, ¿verdad? Y el matrimonio tiene que tener una relación íntima, el hombre y la mujer. Por eso es que hay familia, por eso es que Dios nos llamó a multiplicarnos. Y de la manera que nos multiplicamos es que cuando llega el momento, el hombre y la mujer, ese matrimonio, tienen una intimidad,
¿verdad? Y hay matrimonios pastoreando, ¿verdad? Lamentablemente, no mencionamos nombres, ¿verdad? Porque no es para humillar, ¿verdad? El pueblo de Dios no debe estar buscando humillarse, ¿verdad? Pero sabemos que hay situaciones donde hay ministerios que para mantenerse ministrando, para el marido no perder su posición en un concilio, pues hacen un acuerdo y la mujer lo sigue respaldando, pero ya no hay una intimidad, ¿verdad? Pero eso es infidelidad delante de Dios. Ahora, la única diferencia es que como mantienen esa foto, ese maquillaje de que están unidos, pues creen que delante de Dios todo está bien, ¿verdad? Porque no quieren vivir la ignominia o la acusación de que alguien diga, ustedes se han divorciado, ya tú no tienes el derecho de predicar la palabra o de ministrar, ¿verdad? Y aquí la murmuración que vemos con Moisés aplica en ambos ámbitos, ¿verdad? Yo sé que pronto traeremos una enseñanza y tocaremos el tema del divorcio en esta plataforma porque es importante, porque lamentablemente en nuestros días hay ministerios que tratan a personas, ¿verdad? Como si fueran un plato sucio, ¿verdad? Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, que el Señor le mostró a Pedro en una azotea un lienzo y le dijo, mate y come. Y este hombre judío, ¿verdad? Señor, nada inmundo ha entrado por mi boca, ¿verdad? Pero sabemos que luego de todo lo que el Señor le habló y le dijo, lo que yo le he limpiado, no lo llames inmundo, se estaba refiriendo a las personas, porque luego, cuando el Señor le dijo, desciende porque te están buscando unos hombres, era para llevarlo a casa de Cornelio, de un hombre gentil. Y ahí en el verso 34 de ese capítulo 10, Pablo reconoce, ¿verdad? Es que la gracia de Dios es para todos. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Vemos también los discípulos en Marcos capítulo 9, verso 38 al 40, que el Señor los envió a evangelizar, a ganar almas, a reprender demonios. Y Juan regresa y le cuenta a Jesús, oye, nos encontramos a uno que reprendía y echaba fuera demonios también, pero no camina con nosotros, no es de nosotros. Y el Señor lo tuvo también que soltar, no, ¿verdad? El que está con nosotros, está con nosotros. El que no está con nosotros es el que desparrama, ¿verdad? Pero para ser más claro, el Señor lo que le está diciendo es una persona que yo le he dado bien, que le he hecho bien, que le he dado salvación, que lo he justificado por la gracia, ¿verdad? Romanos 5:1, que ahora no tiene ninguna condenación, ¿verdad? Para los que viven en Cristo Jesús conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Romanos 8:1. ¿Verdad? Ahora hemos sido totalmente hechos perfectos delante del Señor. Hebreos 10, ¿verdad? Que nos hizo perfectos a los santificados a través de la sangre de Cristo. Somos uno, ¿verdad? Eso de tratar o de insinuar de que algún creyente, de que algún hombre en la fe, Cristo no lo puede empoderar del Espíritu y hacerlo un mensajero de salvación, es erróneo, ¿verdad? Porque la salvación no depende del hombre, depende de Cristo y somos del Señor. No es el hombre el que nos llama, es Cristo, ¿verdad? Y cuando tomamos ese concepto de oprimir, de despreciar, de murmurar, porque otra persona no se somete a mi doctrina, cuando la palabra no es mi doctrina, es del Señor. El Señor a todos nos ha perdonado por igual y echó el pecado de cada uno en la mar y no se acuerda mal de él. Pues nosotros debemos de tener ese mismo sentir del Señor, de que el Señor nos ha perdonado a todos, ¿verdad? Y vamos a hablar un día del matrimonio, pronto, porque veo que hay necesidad. Así que saludos a los hermanos, entrego la parte a mi compañero. Vemos que esa es una parte muy difícil en el ser humano, ¿sabe? Olvidar el pasado. La palabra dice, ¿verdad? Que Dios nos perdona, dice. Y nunca más, dice la palabra, se acuerda de nuestros pecados. Nunca más el Señor se acuerda de lo que nosotros en el pasado hayamos hecho. A la que venimos al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona y eso pasado fue, pasado se quedó, ¿verdad? Pero el ser humano no es así, ¿saben? El ser humano, hay gente que usa hasta esa frase, ¿verdad? Perdono, pero no olvido. Ajá.
Entonces no es un perdón, ¿sabe? Cuando no olvidamos y tratamos de estarle señalando y señalando los errores a la persona y estamos ahí recordándole una y otra vez, pero es que fuiste, pero es que hiciste, pero es que me hiciste, pero es que... Entonces vemos que no hay un verdadero perdón, ¿verdad? Y desafortunadamente el ser humano es así, ¿sabe? Nosotros cuestionamos mucho. Ay, ¿será que realmente Dios lo perdonó? Porque si la gente supiera lo malo que ese hombre fue, ahora que se llama cristiano, pero no, ese no puede ser cristiano, ese si fue bien malo, hizo muchas cosas perversas, hizo muchas cosas, si supiera la gente con la que ahora se congrega cómo en realidad es, pero vemos que el Señor dice, ¿verdad? Que nuestro pasado Él lo perdonó. Amén. Ahora está en nosotros, ¿verdad? Que no caigamos en ese error de ponernos a murmurar, a juzgar, a condenar. Porque si el Señor Jesús nos ha perdonado, si el Señor Jesús no nos juzga, si el Señor Jesús no nos condena, ¿verdad? Luego de que venimos al arrepentimiento de Él, de la salvación, no podemos caer nosotros en ese error, ¿sabe? De estar señalando, de estar acusando, de estar inventando historias que a veces ni nos constan. A veces hablamos por lo que otro nos dijo, pero nunca fuimos, como dicen ahí, testigos presenciales, ¿verdad? Simplemente a veces comentamos lo que otro dijo y desafortunadamente hacemos daño muchas veces. Y eso es lo que la palabra nos deja como enseñanza, ¿sabe? Que nuestras palabras sean más para construir, para animar, para exhortar, ¿verdad? Para aliviar a alguien que esté herido, dolido, pero no para, como dicen, que hagamos leña del árbol caído. Amén. Bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Sé que hemos pasado el límite del tiempo que hemos acordado de estar con ustedes, pero antes de entregar la parte y hacer una oración, quiero darle las gracias. Vemos en los celulares cómo hermanos han llenado nuestras pantallas y apreciamos el respaldo, ¿verdad? Apreciamos también su compañerismo, su amor para con nosotros. Pero antes de yo entregarle a mi esposa, quiero traerle, lo que se llama mi comentario final. Entonces está la pregunta, ¿por qué María quedó leprosa y no Aarón? ¿Verdad? Esto ha sido algo que siempre ha llamado la atención, ¿verdad? Dios hizo injusticia en este caso. ¿Por qué no castigó a Aarón y solamente a María? Algunos han dicho, bueno, es que como Aarón era el hermano de Moisés y había determinado Dios que Aarón fuera, ¿verdad? El sacerdote, el primer sacerdote en Israel con sus hijos, ¿verdad? Han habido varios comentarios ahora, pero vamos a ir a lo que podemos mirar y decir que es lo más fiel. Y Dios pues no toma al culpable por inocente, ¿verdad? Dice la palabra, y la paga del pecado viviendo en la ley era muerte. Pero Dios, María quedó leproso, entonces habríamos que analizar quién comenzó el comentario. ¿Quién fue el que comenzó este comentario, esta murmuración? ¿Verdad? Entonces, Dios siempre quiere ir a la raíz del problema, ¿verdad? Y resolver el problema dando a conocer quién lo comenzó. Y pues tenemos que creer que en este caso María fue la que comenzó el comentario, ¿verdad? Y Aarón, ¿verdad? Probablemente la apoyó en este comentario, pero Dios no hace injusticia. María, tenemos que creer que ella fue la que comenzó esta murmuración y hizo ejemplo de ella, ¿verdad? No podemos mirar a Dios de una manera diferente por lo que hizo, porque también vemos en la historia que Él también exhorta a Aarón y a Moisés, porque ellos intercedieron por María. Señor, pero es mi hermana, ¿verdad? Y Dios dijo, no, si tu padre te escupe en la cara, también eres separado del pueblo. Pues cuando yo decido castigar al culpable, pues también se tiene que llevar a cabo mi ley.
y la expulsaron del pueblo por 7 días y la restauraron conforme a la ley luego y se volvió a integrar en el pueblo. Pero Dios lo que nos quiere dar a nosotros siempre entender es que Él conoce el corazón de cada uno y entiende y conoce nuestra humanidad caída, pero también Él nos lleva a nosotros a entender que Él nos va a ser responsable por nuestros hechos. Entrego mi parte. Amén, pues vamos a, ¿verdad?, dar por concluido este tema y así también vamos a elevar una oración por aquellas personas que se han comunicado pidiendo oración por sanidad y diversas circunstancias. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el que a Él viene no le echa fuera. Amén. Y que siempre, dice la palabra, siempre el oído del Señor está presto para escucharnos, ¿verdad?, para oírnos. Y no dudamos que el Señor, ¿verdad?, hace misericordia para con quien Él quiere, dice la palabra. Vamos a pedirle al Señor por esas vidas. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad tan maravillosa que tú nos das, Señor, en todo momento, Padre lindo. Te pedimos por esas vidas, Padre, que han pedido oración por sanidad, Señor. Tú conoces la parte afectada de su organismo, Señor. Tú conoces, Padre, las circunstancias, Señor, que estén viviendo. Te pedimos fortaleza para ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que en medio de la situación su fe no falte, Señor. Y que aquel que no te ha conocido y reconocido, Señor, como Salvador, que también en medio de su circunstancia te pueda conocer, Señor. Que en medio de su circunstancia pueda venir a tus pies, Padre. Te pedimos por ellos, Señor amado. Tu palabra dice que en ti no hay sombra de variación, Señor. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Te pedimos por esas vidas que tu mano de misericordia, de amor, Señor, que tu poder sobrenatural, Señor, sea en esos cuerpos, Padre lindo. Tú conoces a aquel que vive en opresión, Señor, aquel que vive, Señor, deseando, Padre mío, ser libertado. También te pedimos por ellos, Padre. Oh Dios eterno, que el perdido pueda venir a tus pies, Padre, que sepa, Señor, que hay un Dios que liberta, Padre, el corazón oprimido, Señor. Oh Dios eterno, te pedimos por estas vidas en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén, amén. Amén y amén. Valentín Reyes, Rodi López Vázquez les saluda y se despiden. Hasta la próxima semana, si estamos en este cuerpo. Si no, nos vemos en el cielo. Así que para adelante y para el cielo. Y estamos también en YouTube. Así que si quieres ver videos de este programa, solamente entre en el YouTube, Ministerio La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes, y ahí podrá ver nuestra colección de videos. Dios les bendiga.